Continuamos con este programa. Estamos conversando sobre el Alzheimer. Hoy es Día Mundial del Alzheimer. Estoy con la doctora Aracelis Viloria, geriatra, gerontóloga con maestría en bioética, coordinadora docente en el posgrado de geriatría en la UCB. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Bueno, agradecida por la invitación y sobre todo estos espacios donde podemos dar a la comunidad a conocer en realidad los trastornos cognitivos, pero hoy como Día Mundial, pues la enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad conocida por todos a nivel mundial, que estamos buscando quitar estos estigmas de esta enfermedad, familiarizarnos con ella para así poder llegar a la comunidad, poder actuar sobre estas personas que buscamos a la larga la mejor calidad de vida, mantener en ellos funcionalidad. Y son personas que tienen dignidad. Entonces tenemos que englobar todo eso. Funcionalidad, calidad de vida y dignidad de estas personas. Porque al ellos estar en estas condiciones aceptables, en estas condiciones buenas y que les tocó una enfermedad tan dura, pues el entorno también va a estar bien. Porque aquí tenemos que trabajar con la familia. El paciente no es solamente el que sufre, el que padece, es el principal, pero se lleva a su entorno, que al principio le cuesta muchísimo aceptar porque a mi mamá, porque a mi esposa, porque a mi esposo, a mi hermana le ha tocado esta enfermedad. Pero una vez que se van dando herramientas, que se van familiarizando con el problema, pues mira, hay que buscarle el lado bonito a todo. Y con amor, con estima, con respeto, pues vamos a salir todos muy bien de este problema. Bien. Vamos a iniciar, doctora, también con el lenguaje. Se dice demencia senil y vamos a definir Alzheimer para las personas quizás jóvenes, personas que nos ven hoy y no saben que en ciencia cierta qué significa, qué es y cuál es la manera correcta de llamarlo. Antes se conocía demencia senil. Las demencias son varios, hay que darle el nombre y el apellido correcto. Hoy día hablamos de trastornos cognitivos mayor, una terminología nueva con la que todos debemos familiarizarnos. Estos trastornos cognitivos mayores tienen que tener apellido. Demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencias mixtas, por cuerpos de Lewy, una gama de apellidos. Hoy, Día Mundial del Alzheimer, pues es la reina de las demencias, porque es la que lleva el mayor porcentaje. El término de demencia senil en épocas pasadas se le atribuía más a las demencias vasculares y se relacionaban con edad. Es verdad que los trastornos cognitivos o las demencias nosotros los vamos a observar o los vamos a detectar en personas de edad avanzada, pero son, como lo comentaba la doctora, el curso de la enfermedad, cuando nosotros estamos al frente de un paciente con una demencia, seguramente tiene 10, 15, 20, 30 años antes de haber empezado a presentar ese declive cognitivo, ese trastorno, esas alteraciones en ese cerebro, en ese hipocampo, y tenían quizás 40, 50 años o quizás hasta mucho menos edad. Pero se nos manifiesta en estas edades avanzadas y por eso esa relación con el término de senilidad. Cuando nosotros decimos todo se le atribuye a la edad, pensamos que eso es normal. El envejecimiento es un proceso normal, fisiológico, que nos va a ocurrir a todos con el paso del tiempo. La demencia es una enfermedad. El envejecimiento no es enfermedad. Entonces, sí se nos presenta, hay una serie de síndromes geriátricos, hay una serie de patologías propias de la edad. Y entre esas está la depresión, la demencia y una cantidad de los síndromes de estreñimiento, muchísimos factores. Pero son entidades diferentes. Envejecimiento tenemos que quedarnos claro que es fisiológico, que es normal y que va a ocurrir con el paso del tiempo y que muchos lo consideran inclusive que comienza desde el momento de la concepción, otros desde el momento del nacimiento, otros en los 30 años. Hay muchísimas teorías. Las demencias es un trastorno neurodegenerativo, donde lo que ocurre y lo que más alarma al familiar es la pérdida de la memoria. Y con esta sintomatología, que muchas veces lo ven como el comienzo,
le dicen, llegan a la consulta y le dicen a uno, hace un mes, 3 meses, comenzó la enfermedad. No, ¿cómo va a comenzar hace 3 meses? Entonces uno dice, bueno, está bien, hace 3 meses. ¿Cómo estuvo en enero? Ah, no, en enero pasaba esto. Ah, bueno, vámonos un poco al año pasado. ¿Cómo estuvo en el 2024? Ah, no, recuerda que en el 2024 mi mamá se desorientó, se perdió, escondía las cosas y no sabía dónde las colocaba. Y cuando nos vamos atrás, en un momentico nos vamos a 10 años atrás y ya había el problema. Wow. Pero como era un problema pequeñito, no le hicimos caso, a todos se nos olvidan las cosas, a todos se nos olvida dónde colocamos las llaves, esto es normal, esto es edad. Mientras tengamos esa idea, no nos enfrentamos de verdad al problema. Y ese problema se va haciendo más profundo en ese cerebro. El centro de memoria es el hipocampo. Ese es el centro que está más afectado. Es el primer centro que se afecta, pero el hipocampo es el centro de la memoria, es el centro de las emociones, es donde está el pensamiento, es ese poder conversar, ese podernos entender. ¿Qué ocurre allí? Que hay un daño de proteínas, la proteína tau está liberada, está desorganizada, desordenada, y se nos forman proteína beta-amiloide, que son las principales responsables de esta enfermedad, entre otras causas. Pero esto es lo que mayor peso tiene. ¿Y qué es lo que hace ello para entendernos? Se nos forman los ovillos neurofibrilares. ¿Qué es esto? Como unas marañas, como unas telarañas. Se forma eso así y eso va afectando toda la neurona hasta provocar que esta neurona no se pueda comunicar con esta, porque tenemos el ovillo acá que hace que ellas no tengan esta conexión. Entonces, esas marañas, a medida que la enfermedad va avanzando, se van haciendo mucho mayores. Y es las que nosotros desde ya, y que esto es una innovación, que esto es lo nuevo y que esto es lo que estamos trabajando cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de evitar factores de riesgo, yo tengo que buscar que estas conexiones se mantengan, que esta neurogénesis, que es neurogénesis, la formación de nuevas neuronas que ocurren en ese hipocampo, se mantengan a lo largo de la vida. Hay un estudio sueco muy reciente que se encuentra en las revistas indexadas, en la Lancet, en el Journal, en todo esto, donde vemos que hay un estudio hecho desde 0 edad, desde el niño recién nacido, hasta casi los 80 años de edad. Por supuesto, en las primeras décadas de la vida, la neurogénesis va acelerada. Eso va muy bien, formándose esas nuevas neuronas, activándose, haciendo conexiones. Pero a los 78 años, a los 70 años, a los 80 y hasta más edad, todavía hay neurogénesis. Todavía se forman esas nuevas neuronas que nos van a compensar estas que se están muriendo, porque no podemos negar que con el envejecimiento hay un declive de todos los órganos y sistemas, corazón, pulmones, piel, de todo, pero también hay un declive de este hipotálamo, de este centro, este hipocampo, donde vamos a tener esta neurogénesis, pues van a estar disminuidas, pero van a estar. Pero ¿cómo activar nosotros esa neurogénesis? Con una dieta saludable, donde evitemos grasas saturadas, con un ejercicio físico que ahorita lo tenemos en todos lados, en todas las urbanizaciones, y personas de todas las edades, instructores con una tarea muy bien dirigida, evitando todo esto, el tabaquismo, evitando trastornos del sueño, canalizar lo que nosotros detectemos. Tenemos que trabajar en base a eso. Hay estudios maravillosos donde colocan a las personas a hacer ejercicios físicos de moderada intensidad, desde ejercicio aeróbico, el manejo de pesas, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, el yoga, la meditación, la respiración, pero todo esto muy bien canalizado, porque no es que yo y ya, con esto mejoré y hice neurogénesis, no. Es un trabajo disciplinado que tenemos que ir haciéndolo, realizándolo para poder mantener esta neurogénesis, porque a medida que yo mantengo esto, ¿qué voy a tener? Neuroplasticidad, que es este cerebro que tiene estas neuronas, esta capacidad de modificarse. El cerebro no es rígido, el hipotálamo y el hipocampo no son rígidos, son órganos que están con cierta flexibilidad.
y que podemos hacer esos cambios. Hasta hace poco se pensaba que eso era estático. Ya hoy sabemos que no es así, que se nos puede modular. Y parte lo va a hacer un tratamiento farmacológico, que sí está, que sí existe, que es lo que tenemos, pero que no hace todo, que hace un porcentaje pequeño, porque hasta ahora no tenemos una cura de la enfermedad. Pero evitar todos estos factores de riesgo, trabajar sobre estos factores de riesgo, la socialización. Cuando la persona sale, yo me tengo que arreglar, me tengo que colocar una bota, me tengo que colocar una gorra para salir a caminar, pero voy a encontrarme con una amiga y a la final terminamos el ejercicio, nos tomamos un café juntas, conversamos cualquier cantidad de cosas, criticamos al que pasa, todo eso, parece mentira, pero todas esos tipos de socialización, ese contacto con la otra persona, todo eso me va a ayudar a mí a la salud cerebral. Otro término nuevo, salud cognitiva, salud cerebral. Nosotros tenemos que empezar a trabajar ya desde el punto de vista holístico en salud. Ya no podemos actuar solamente de la enfermedad. Cuando el paciente llegó con una demencia en fase moderada o en fase severa, siempre, desde cualquier punto que lo agarremos, es importante. Pero si nosotros nos vamos antes, y aquí también estamos agarrando a la familia, al cuidador, al que le estamos dando herramientas para trabajar con su ser querido, pero también para que él se cuide y para que él evite eso, que sí es verdad que va a tener un porcentaje, como todas las enfermedades, un poquito ese componente genético, pero mayormente los hábitos son modificables y tenemos que trabajar en base a ellos. Ya vamos a hablar de esos hábitos modificables, de esos 14 factores de riesgo que anteriormente lo mencionó la doctora Mira Joshi. Vamos a ir al corte rápidamente y en breve continuamos.